Listas a esta hora, Oscar. Así es, cada vez que en el año Laureano Zeta propuso hablar de política internacional, lo primero que se me ocurrió es mencionarla a ella, la licenciada en comunicación, especialista en política internacional, Jessica Petrino, y hoy en el marco ya de un cierre de año también es momento de hacer un balance de lo que nos ha dejado la política internacional y qué es lo que se nos viene para el 2021. Jessy, ¿cómo te va? Buen día, Chantal, Mónica y Oscar te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes en este día tan especial. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte siempre por la predisposición que tuviste para hablar con nosotros. Sos especialista y la verdad que tratamos de recurrir siempre a vos para entender un poco más, ¿no?, de lo que pasa en el mundo. A ver, arrancamos por lo que ha sucedido en Estados Unidos, lo que pasa con Biden y Trump, y en este caso lo que en algún momento se habló de algunas trabas, algunos inconvenientes, ¿no?, en el traspaso del poder por parte del presidente saliente. ¿En qué condiciones ha quedado Estados Unidos después de las últimas elecciones y qué es lo que se prevé para el 2021? Un 2021 que va a ser clave para Estados Unidos, como bien dicen chicos, porque empezamos este 2020 con la mira puesta en las elecciones, en una reelección segura de Donald Trump. Así mirábamos el mundo en enero del año pasado. ¿Se acuerdan? También con tensiones en Medio Oriente por este bombardeo que había ordenado Trump, que había matado a este general iraní. Entonces, así había comenzado un poco el mundo. La pandemia de COVID-19 afectó muchísimo a la presidencia de Donald Trump. Sus medidas no lograron frenar la caída en la economía y, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, ha sido realmente muy desastrosa en número de víctimas y de contagios. Entonces, las elecciones sucedieron, como bien ustedes dicen, hubo, que ya lo hablamos en otras notas, problemas, Donald Trump que no aceptaba su derrota. Hoy estamos ante un panorama también complicado para la próxima presidencia de Joe Biden. Por un lado, toda esta campaña que ha hecho Donald Trump de desprestigio creo que ha calado de cierta forma en Estados Unidos, en esta idea de sí, habíamos primero la algarabía, ¿no? Hemos votado a Joe Biden, estamos felices, pero después yo creo que tanto fue la insistencia de Trump que aunque se comprobó 1000 veces, aunque el mismo Twitter ponía, ¿no?, este tweet puede tener contenido casi malicioso, a pesar de eso creo que ha calado un poco cuando eso de si habrá ganado o habrá sido fraude, ¿no? O sea, como esta duda, que creo que fue el objetivo de Donald Trump, instalar la duda como un punto de vista de estrategia, ¿no?, electoral. Pero por otro lado, lo que hay que estar mirando va a pasar el próximo martes, o sea, 5 días apenas inicie el año, es la carrera electoral en Georgia, porque hay 2 senadores que todavía, 2 escaños en el Senado que todavía no se han definido, y esto va a ser de vital importancia, porque si Joe Biden no controla el Senado, va a tener un mandato muy complicado, más si quiere, por ejemplo, volver al Acuerdo de París, como ha prometido, si quiere aprobar algunas ayudas respecto al COVID-19, va a necesitar el apoyo del Senado, porque si bien los demócratas tienen la Cámara de Representantes, han perdido su gran mayoría, es decir, tienen mayoría, pero no tanta como la tenían antes. Entonces, va a ser fundamental. Hoy el Senado tiene 48 senadores, es decir, están empatados. Así que estos 2 senadores que faltan, que tienen que ir a una segunda vuelta porque no llegaron con los votos necesarios para ganar en primera, van a ser fundamentales para ambos partidos, ¿no? Pero por supuesto vamos a ver qué pasa con Joe Biden, que va a asumir el próximo 20 de enero como cada 4 años en Estados Unidos. Importante, para seguirlo de cerca, el contexto del 2021 en Estados Unidos. Paso a la Unión Europea, se ha hablado mucho acerca del Brexit y el acuerdo, ¿no?, post-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Puntualmente ese tema, ¿y qué nos ha dejado el año en la Unión Europea? Un año terrible, creo, para Europa. Creo que Europa no se esperaba, esta situación con el COVID-19, estar entre los primeros números en cantidad de víctimas. Creo que ha golpeado moralmente a Europa. Al inicio de esta pandemia de COVID-19 se hablaba mucho de África, ¿no?, de cómo iba a impactar en África, cómo iba a impactar en la India, con todas las deficiencias que existen, sanitarias y demás.
y resulta que Europa ha sido uno de los lugares geográficos, continentes más golpeados por la pandemia de COVID-19. Eso, por supuesto, también ha ralentizado todo lo que tenía que ver, como ustedes dicen, con el tema del Brexit, que ya es una realidad a partir de este año, pero que ya a partir del 2021 se abre, digamos, todo un nuevo panorama para ver realmente cómo van a quedar esos ciudadanos que tanto europeos que viven en Inglaterra como inglesas que vivan en el resto de Europa, cuál va a ser su estatus, van a tener que pedir visa o no, y ahí hay un montón de cuentos de argentinos, ¿no? que seguramente están al pendiente, porque muchos argentinos que, como sabemos, normalmente obtienen la ciudadanía europea por descendencia española o italiana y que están viviendo en el Reino Unido, van a tener que ver cómo se reconfigura. Aparentemente eso está un poco más saldado, pero el problema va a ser justamente lo económico, que sabemos que siempre es lo más delicado, cómo se van a arreglar en términos de intercambios, de exportaciones, importaciones, y dentro del Reino Unido cómo va a impactar ese cambio con todo lo que tiene que ver con sus problemas internos con Escocia y con Irlanda. Si esto no va a traer algún otro referéndum o algún otro tipo de cuestión interna dentro del Reino Unido, es lo que vamos a ver en el 2021. Y a nivel coronavirus más general en Europa, vamos a ver, se habla de una tercera oleada ya ahora por las fiestas y en enero. La movilidad está volviendo a tomar un rol fundamental, así que vamos a ver cómo sucede esto y cómo evoluciona esto en enero. He visto muchos vuelos especialmente desde Latinoamérica a Europa, así que vamos a ver si esto sigue así o si hay más restricciones. Jessy, se habló mucho de la vacuna como una noticia tan esperada, ¿no? En distintos puntos del mundo. Seguramente habrás informado acerca de la llegada de la Sputnik V de Rusia a la República Argentina, que ya ha comenzado a aplicarse en la jornada de ayer en nuestro país, puntualmente también en Tucumán. Vos estás en México, tenés un poco más de amplitud a nivel internacional, ¿no? De lo que pasa en el mundo. ¿Qué se dice acerca de las negociaciones o cómo influye todo lo que se ha hablado en torno a la vacuna, pensando en la continuidad de la pandemia por COVID-19? La vacuna es un tema fundamental hoy en día en las relaciones internacionales. De hecho, les cuento que se está hablando, ¿no?, a nivel teórico o digamos en los claustros académicos, de una geopolítica de la vacuna, es decir, de cómo la vacuna va a impactar en la política internacional, si realmente, y creo que es lo que el mundo está pendiente, ¿no? Si realmente va a tener los efectos que se está esperando de lograr esta inmunidad de rebaño o lograr esta cuestión de que todos estemos más sanos y detener los contagios, y el país que lo logre y logre distribuir bien la vacuna entre su población, por supuesto va a tener una ventaja comparativa respecto al resto. Entonces, a nivel de interés político, realmente la vacuna es un tema fundamental a tener en cuenta en el 2021, y yo creo que la clave en América Latina va a ser eso, justamente la distribución de la vacuna. Es decir, ya llegó a muchos de los lugares, vamos a ver cómo funcionan. En Argentina, como ustedes bien dicen, llegó la Sputnik, pero por ejemplo acá en México llegó la de Pfizer, que también ya está siendo distribuida. Entonces vamos a ver qué sucede y qué pasa en América Latina puntualmente, si es que puede conseguir todas las vacunas necesarias y por sobre todo, como les digo, si puede distribuirlas correctamente entre la población. Por ejemplo, acá en México hay una polémica muy muy grande porque se elaboró un calendario, ¿no? Y lo que se estaba quejando mucha gente es que la vacuna no va a ser comercializada, es decir, todas las personas se van a tener que poner la vacuna según manda este calendario, y aunque uno tenga dinero, si no está en la población de riesgo, es decir, por ejemplo, una persona de 30 años que tenga el poder adquisitivo de comprarla, no la va a poder comprar. Entonces eso ha generado muchísima polémica aquí en México, un México que también, como Argentina, entra en un año electoral muy importante también para López Obrador en el 2021. Jessy, lo último, en Argentina ayer se dio una larga jornada de debate donde el Senado en esta madrugada aprobó la ley de la interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, y esto seguramente tendrá sus repercusiones a nivel internacional. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde México y qué implicancias va a tener en el mundo?
Yo creo que va a ser un tema fundamental respecto a cómo se va a parar Argentina desde el punto de vista geopolítico. Uno de los principales problemas creo que va a tener el gobierno de Alberto Fernández es que realmente tuvo un primer año ocupadísimo con el tema COVID-19 como todo el mundo y no ha podido establecer esos primeros lazos con el mundo tan importantes para un primer año de gestión de gobierno, ¿no? Entonces, más allá del apoyo a Bolivia, quizá de haber seguido juntos con otros líderes mundiales, de hacer la vista gorda con Venezuela, no ha tomado mucha más preponderancia a nivel internacional. Creo que esto sí va a ser cuestión de debate. Aquí en México, por ejemplo, ha sido celebrado por grupos feministas. Acá en México la interrupción legal del embarazo está, por supuesto, en algunos lugares nada más, por ejemplo en la Ciudad de México, y los grupos feministas sí abogan por que ese derecho se amplíe a todo el país. Entonces creo que va a establecer lazos, digamos, entre los colectivos feministas, que como sabemos tienen como su fecha marcada siempre a nivel mundial el próximo 8 de marzo. Entonces vamos a ver cómo se para el movimiento a nivel internacional y especialmente en Latinoamérica para esta fecha tan importante con respecto a estas nuevas leyes que se están aprobando en el continente. Jessy, muchas gracias por tu tiempo, gracias por los conceptos a lo largo del año. Es realmente un placer haber hablado con vos y por supuesto esperamos que el próximo año, sea en el canal que sea, claro, sea en la radio que sea, podamos seguir del dial que sea, contactándote y charlando con vos, porque también de paso aprendemos mucho acerca de política internacional. Te mando un beso grande, que tengas un gran fin de año y un 2021 mucho mejor. Un abrazo para ustedes, chicos, muy feliz 2021 y ojalá sí nos encontremos el próximo año. Abrazo grande. Muy bien. Excelente. Así estaba la licenciada de Comunicación y especialista en política internacional, Jessica Petrino.